Tiempo de tertulia con Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Muy buenos días, Juan Ramón. Buenos días. Y Rafael Fandiñón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estaba comentando que va a ser una de las preguntas clave de la sesión de control al gobierno, que puede suceder, o cuál es la postura más bien del gobierno en cuanto a la condonación de la deuda pública y cómo puede afectar eso a la recepción de fondos públicos. Vamos a ver, sobre todo de los fondos de recuperación europeos. ¿Cómo lo veis vosotros, Rafael, y cómo creéis que el gobierno debe eliminar las dudas sobre este tema para evitar problemas? Bueno, condonar la deuda pública que está en el activo del Banco Central Europeo, porque lo ha comprado precisamente para dar más liquidez al sistema, exigiría que esa reducción del activo provocada por la condonación, pues generase una reducción de capital, del capital que es propiedad de los ciudadanos que formamos parte del euro y de los países y de los bancos centrales de la eurozona. Entonces, claro, tener un banco central en quiebra porque condonamos la deuda, a mí me parece complicado. Podría ser, que tampoco me parece, pero podría ser dejar la deuda ahí puesta en el activo y no tener que reducir capital, dejarla ahí en el activo de manera perpetua. Eso significaría que dejaríamos de recibir los gobiernos de la zona del euro los ingresos que provienen de los intereses de esa deuda pública que está en poder del Banco Central Europeo. En todo caso, es un mensaje a los mercados muy malo, es decir, es un mensaje de que estamos en una situación complicada, difícil de pagar, con expectativas de que esa condonación de deuda se pueda alargar y se pueda extender a otros tenedores de deuda pública eurozónica y, lógicamente, no sería bueno. Lo que hay que hacer es ajustar a partir de este año y del año que viene, ajustar un poco el gasto público e intentar generar ingresos fiscales para que los déficits no sigan siendo tan altos, se reduzcan y así la deuda pública no crezca. Ramón. Estoy personalmente totalmente de acuerdo. Este es un tema, yo diría que un poco, permítanme la expresión, un poco estúpido, ¿no? ¿A quién se le ocurre, salvo, aunque hay firmas teóricamente muy importantes, la encabeza Piketty, esa carta firmada por distinta gente en Europa, se habla de 60, 80 economistas, luego solo hay 2 o 3 nombres y algunos de ellos son simplemente políticos, ¿no? Excepto, como digo, Piketty, ¿no? Vamos a ver, condonar la deuda significaría, primero, que yo creo que los alemanes, los holandeses, los daneses, los suecos, etcétera, dirían absolutamente que no. Desprestigiaría a quien solicite esto, lo desprestigiaría ante los demás, puesto que está proponiendo algo que es bastante inconcebible. La única salida que podría tener, no la condonación, sino el tema de la acumulación de deuda, sería, como se ha apuntado antes, declarar la deuda permanente, es decir, que no debe devolverse en el tiempo y plazo en el que se había cedido. Bueno, esto es posible, pero creo que también, de nuevo, daría a toda Europa y en particular a los países que hubieran solicitado esto, que nadie lo ha dicho todavía, solo hay una carta de unos señores y una respuesta, por cierto, de la señora Lagarde absolutamente cerrando la puerta a cal y canto, una respuesta de bastantes buenos economistas diciendo que esto es inviable. En definitiva, creo que es una operación un poco, sinceramente, infantil, ¿no? No creo que se lleve a cabo. Pararía seguramente todo el proceso del acceso a los fondos.
Aún así, hemos perdido ahí esa conexión con Juan Ramón Cuadrado. Aún así, hay que contextualizar todo, ¿no? Y la deuda pública de la pandemia, la deuda pública a la que se ha acogido España, ¿no? O a la que por obligación ha tenido que acudir a los mercados, hipoteca 4 generaciones de españoles. Es decir, que el Claro, crecimiento de esa deuda pública es enorme y además, pues oye, es bastante complicado que ni en un siglo volvamos a niveles del 60% del PIB que permite Bruselas. Es decir, claro. que un camino u otro hay que contextualizarlo también en la situación en la que ahora mismo se vive de deuda pública. Es decir, se ha intentado contraponer el austericidio que supuestamente, según sobre todo partidos de izquierda, se vivió en la crisis de 2008, con este movimiento de ahora, que es contrario al austericidio, pero que nos está endeudando a un nivel que es complicado de mantener. Juan Ramón estaba comentando un poco de contexto de cómo la deuda pública de la pandemia, la deuda pública de esta parte de gobierno de Sánchez, ¿no? Ahora mismo hipoteca a 4 generaciones, con un nivel de deuda que va a ser difícil de volver. Lo digo para contextualizar ese contexto. ¿Creéis, Rafael, que se puede sostener también un nivel de deuda que parece que sigue en aumento o que este 2021 va a continuar en aumento, con un medio-largo plazo de sostenibilidad del Estado? Bueno, vamos a ver, la deuda pública va a seguir aumentando porque el déficit público es muy abultado. ¿Y por qué el déficit público es abultado? Porque los ingresos fiscales este año van a caer un 8%. Solo el impuesto a sociedades va a caer este año un 30%. Es decir, que las empresas el año pasado y este año están teniendo, lógicamente, pérdidas y, por tanto, no se paga sociedades. El paro está creciendo y el impuesto de renta de personas físicas también se está reduciendo, a la vez que el gasto público se está aumentando para poder mantener empresas viables que no tienen liquidez, que no tienen caja, y ahí viene mucho gasto que tienen que hacer los gobiernos. Pero en el caso de España, pasar de 98% del PIB a 120 o 130% del PIB es un paso muy, muy grande. La única ventaja es que como el Banco Central Europeo está comprando deuda, está haciendo quantitative easing, está comprando cualquier cantidad de deuda de los gobiernos del euro, eso nos da cierta tranquilidad porque genera una demanda de esos bonos que hace que los tipos de interés bajen y, por tanto, los gastos financieros del Estado no sean importantes. Pero es evidente que cuando nos encontramos con deudas públicas del 130% del PIB, eso nos hipoteca de cara al futuro. Por lo tanto, hay que hacer políticas económicas que generen aparato productivo, que generen tejido empresarial, que generen un crecimiento económico que permita recaudar más y reducir el gasto, porque empleamos a más gente, reducir el gasto en prestaciones por desempleo, por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo en que el volumen de deuda al que hemos llegado va a ser difícil que se reduzca nunca o muy difícilmente al 60%, que era ese tope que en principio el euro había fijado para todos los países. Es verdad también que son muchos los países que están muy por encima, en el doble o incluso más de ese 60%. Pero aquí el problema está en, vamos a ver, en no considerar que la pandemia y el endeudamiento que esto está provocando tiene que ser un hecho transitorio. Veremos si lo es, porque realmente estamos todos preocupados para ver cómo acaba esta película. Pero llevamos un año efectivamente difícil, un año en el que la deuda ha tenido que aumentar y en el que el Banco Central Europeo ha ayudado o ha suavizado mediante la compra de deuda esta situación. ¿Puede ocurrir que esto siga en este año 2021? Estoy casi seguro que ocurrirá lo mismo y, por tanto, seguiremos emitiendo necesidad de emitir deuda y el Banco Central Europeo continuará haciendo la misma política. Ahora, esto es
el proceso definitivo? En absoluto. Vamos a no confundir el plazo corto con el plazo medio y el largo. En el plazo corto, unas circunstancias excepcionales, como son la pandemia, deben ser resueltas excepcionalmente. Pero en el plazo medio y largo, lo que hay que suponer es que primero toda Europa se recupere económicamente, España debe recuperarse económicamente y, como decía muy bien ahora el profesor Pampillón, en el momento en el que la economía vuelva a recuperar el aliento, tendrá posibilidad de, primero, de no seguir aumentando indefinidamente la deuda, sino de empezar a poder reducirla. ¿Cuánto tardará en reducir la deuda? Bueno, dabas una cifra muy de muchos años. La verdad es que no creo que sean tantos y en todo caso tampoco es tan peligroso el que la deuda volviera a situarse en torno al 90% del PIB, que sería un logro extraordinario quizá a 4 o 5 años. Pero aquí hay un tema que no se puede olvidar. Estamos en un momento o en unas circunstancias que deben ser consideradas transitorias, no permanentes. Y, por tanto, convertir ahora toda esa masa de deuda en nada, bueno, cabe llamarla deuda permanente o deuda que no se debe pagar en el plazo y hora. Cabe aplazar los pagos de esa deuda, pero no cabe cancelarla simplemente gratis et amore, ¿no? Entre otras cosas porque hay países que no están endeudados y, por tanto, dentro de la Unión Europea habría una reacción frente a los que han sido malgastadores, por decirlo así, no en la pandemia exclusivamente, sino ya de antes, porque no nos habíamos ajustado en el déficit público y estábamos pidiendo deuda desde el año 2008 o incluso algo antes. Yo creo que esto está muy claro. No podemos confundir el corto plazo de un par de años con el medio-largo plazo en el que debe considerarse qué se hace con la deuda. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Gracias a los dos por compartir este tiempo de tertulia en esta mañana. Buen día y buen negocio a los dos. Vale, gracias. Que conste que es un tema complejo y que se admiten disparates de todo tipo desde el punto de vista de los políticos, porque es gratis decir que vaya, que se cancele y hemos terminado, ¿no? Bueno, eso está muy bien, es muy bonito, incluso a la gente le suena bien, oye, pues nos perdonan todos, como una familia que se endeuda y de pronto le dicen, oye, pues ya no debes de pagar nunca más nada, se acabó, ¿eh? Hombre, por favor, esto bueno, no es bonito, es populista. Eso sí, eso y un agravio la comparativo. gentilización de la economía. Y además, inadmisible por el resto de otros ciudadanos a los que no se les perdonara esa deuda. Pues esto es un poco lo mismo. Estamos entre países, somos 27 en la Unión Europea, algunos tienen un problema grave de acumulación de deuda y otros tienen un problema mucho menor, más controlado y además no creen que el aumento de la deuda y perdonar la deuda sea una vía lícita, yo diría, ni racional. Bueno, ni perdonar ni perpetuidad. Es decir, este fue el principal problema que tuvo Argentina a finales de los 90 con todo el proceso de Cavallo y de ese proceso de perpetuidad de la deuda que llevó a que nadie le quisiera prestar. Tienes toda la razón porque declaras la deuda a perpetuidad, pero si no arreglas el problema que genera la necesidad de endeudarse, quiere decir que el año siguiente a declarar en perpetuidad, que diremos que se reduce a cero tus obligaciones, al año siguiente empiezas a endeudarte otra vez, porque el problema es un problema de fondo. Es un problema de equilibrio presupuestario, de cómo abordamos el tema de hasta qué punto un déficit superior al 2% en el tema fiscal es sostenible. En una etapa tan dura como esta de la pandemia, pues yo diría que no vale todo, pero sí que hay que entrar en él y buscar soluciones de emergencia. Alguien la llamó de economía de guerra, no creo que sea tanto, pero de emergencia sí.
pero a partir del momento en el que esto se amaine, y esperemos que así ocurra, porque si no estamos perdidos, efectivamente lo que no se puede seguir es con los problemas de fondo. Si usted tiene un exceso de gasto, una carencia de ingresos suficientes, su economía está medio tocada y usted no la levanta, pues efectivamente esa economía empieza a endeudarse de nuevo otra vez. ¿Y qué pasará? ¿Dentro de 10 años otra vez perdonarle toda la deuda? Hombre, yo creo que eso... cualquier persona normal y corriente entiende que eso es un disparate. Muchísimas gracias a los dos. Buen día Buenos días. y buen Buenos negocio. días. Buenos días a todos. Hasta ahora.